Guille de Rais. Un noble francés de la edad feudal, el cual desde muy pequeño haría actos atroces en compañía de su abuelo, su mayor influencia, secuestraría a su prima y se casaría con esta dejándola meses después, se haría militar y sería amigo de Juana de Arco, a la cual este salvaría en muchas ocasiones. Después de esto iría en busca de la piedra filosofal, y en ese camino comenzaría a acabar con muchas mujeres y niños, los cuales a estos últimos ataba en ganchos y después de golpearlos y abusarlos sexualmente agarraba un martillo, les rompía el cuello u otras veces lo hacía con sus propias manos. Además, a veces se quedaba con las cabezas de estos para tenerlas como trofeos. Guille escogía a los más bonitos, los llamaba sus pequeños ángeles, a veces incluso los seguía abusando después de muertos o los abría en canal para poder disfrutar de una forma mejor sus abusos. Otra veces la forma de muerte que usaba era sentarse sobre los cuerpos de los pequeños y menearse sobre sus costillas para romperlas y desvivirlos por asfixia. Además, también hacía esto con mujeres también. Aunque era más por castigarlas ya que no disfrutaba haciéndolo, se le conocía en sus tierras como alguien aterrador, ya que todos los pobladores, cuando lo veían venir, sabría que se llevaría a sus hijos. También a veces Guille hacía sus perversidades frente a los padres y sacrificaba después a estos. Se cuenta además que una vez abusaría de niños y mujeres embarazadas en un ritual satánico. Este nunca pudo encontrar la piedra, aunque ese sería el menor de sus problemas, ya que su familia escucharía de todo lo que este hacía y por esto sería llevado ante la justicia, la cual argumentaría que cuando fueron a capturarlo verían como muchos de los hombres de Guille estaban bailando alrededor del castillo, haciendo una especie de ritual satánico, usando cabezas de niños como una especie de linterna. Sería juzgado por más de 149 asesinatos, con los cuales este nunca se arrepintió y diría que lo haría otra vez si pudiera. Sería sentenciado a muerte por horca en 1440. Francisco Basera Pérez, inmigrante el cual desde siempre vivió en la calle. Cuando emigró a Santiago de Chile seguiría viviendo en esta, nunca estudió ni pudo trabajar, solo se la pasaba en la calle junto a otros en su misma situación, pidiendo limosna para sobrevivir. Además de esto, este no había nacido con una de sus manos, no se sabe cuándo ni cómo, pero se adentraría a la bebida y en esa excitación comenzaría a hacer que este desviviera a niños, ya que, como según dijo él, el alcohol me pone excitado. Así Francisco Pérez desviviría a más de 20 niños y adolescentes, los cuales muchos estaban en situación de calle. Este los abusaba y después con la mano que le quedaba los estrangulaba. Pero cuando desvivió a Luis Vergara, un niño de 6 años el cual se había escapado de su hogar por problemas intrafamiliares, se comenzaría a investigar descubriendo que este había muerto estrangulado con una sola mano y que además olía a alcohol, pero por desgracia Francisco seguiría libre, ya que no se le adjuntó la identidad del asesino con él. Hasta que unos días después un adolescente de 17 años llegaría a la comisaría y les diría que un hombre de la calle lo habría intentado abusar, pero como se resistió lo intentaría estrangular con una sola mano. Así la policía comenzó a ir a distintos sectores en donde se hacían estas personas y comenzarían a interrogarlas, hasta que un día pudieron ver a Francisco muy borracho y para que no huyera le ofrecerían alcohol. Este aceptaría y en esa excitación que le generó la bebida confesaría todo. La policía lo detendría por esto y aunque Francisco intentó desmentir todo lo que dijo, ya no podía hacer nada, sería condenado a pena de muerte. Hein desde muy pequeño trabajó en la granja de su familia, aunque sí estudiaba. Este tenía una buena relación con su madre, a la cual tenía como un dios. Con su padre y hermano se llevaba no tan bien. Su padre moriría por un infarto producto del alcohol. Su hermano moriría también porque una noche la granja se prendería fuego en uno de los campos haciendo un incendio.
a lo que por el humo sufriría una asfixia, aunque se dice que pudo ser Ed Gein, y su madre lo único que le quedaba sufriría 2 derrames, los cuales el segundo la tuvo por varias semanas hasta que falleció. Ed Gein quedó devastado con esta última muerte, ya que su madre significaba todo para él. Por esto Ed a veces se vestía y actuaba como ella. Además, siempre limpiaba el cuarto donde dormía, dejando que la casa cayera en suciedad poco a poco. Además comenzaría a obsesionarse con cosas gore, y por esto en 1954 haría su primer asesinato, el cual fue de Mary Hogan, una dueña de un bar a la cual Ed le dispararía con un revólver y después llevaría el cuerpo a su casa. Además siempre haría el chiste de que esta estaba en su casa cada vez que alguien hablaba del caso. Después de varios años Ed seguiría haciendo sus crímenes, aunque nadie sospechaba, ya que lo veían como un tonto, aunque esto pararía cuando Ed mató a la dueña de la ferretería, la cual sería matada como todas las anteriores. Su hijo la reportaría como desaparecida. Esto haría que la policía investigara y llegara a la conclusión de que fue Ed, ya que fue el único que estuvo en el bar a esas horas. Cuando la policía fue a la casa de Ed y lo interrogaron, vieron cómo negaría todo, aunque sería descubierto, ya que en uno de los cuartos encontraron a la dueña de la ferretería en el techo atada como un puerco. Después de esto la policía arrestaría a Ed y se descubriría que hacía todo tipo de objetos con sus víctimas, los cuales iban desde platos, lámparas, cuadros, incluso se hizo unos pantalones y unos guantes de piel humana, los cuales dijo que usó ya que se sentían muy bien. Además aclararía que no abusaba de los cuerpos y que solo los transformaba en objetos. Sería sentenciado a estar en un manicomio y moriría en 1984 por una insuficiencia respiratoria. Silvia Meras, nacida en una familia de pobreza extrema en el estado de Hermosillo, Sonora, desde siempre crecería y formaría una familia a la cual puso a trabajar desde muy temprana edad, haciendo trabajos varios como ser aguatero, también cuidar niños y pedir limosna en buses de la ciudad. Meras además era bastante religiosa y adoraba a la Santa Muerte, dándole ofrendas de comida, teniendo cuadros y orándole todas las noches. Esto también se le inculcaba a su familia, los cuales junto a Meras oraban para que pudieran salir de su situación de pobreza. Así pasarían los años y la familia se haría más grande, hasta que Meras se le ocurriría la idea de sacrificar a gente, para así hacer que la Santa Muerte los tuviera más en cuenta y pudiera darles más ayuda. Así Meras convencería a la familia, y en diciembre del 2009 asesinaría a su primera víctima, la cual fue su propia vecina y amiga, a la cual Meras distrajo con un billete de 200 pesos, para que lo recogiese y que después con un hacha la decapitaría y usaría la cabeza de esta como ofrenda para la Santa Muerte, regando la sangre que brotaba de la cabeza sobre el altar de la Santa Muerte, y después enterraría el cuerpo a las afueras para que no lo encontrasen. Así Meras esperó a que con esto su situación mejorara, pero para su desgracia no lo hizo, así que decidida a salir de su situación, le ordenaría a uno de sus hijos que trajera a su hijo para hacer el ritual, a lo cual aceptó, y en junio del 2010 se haría el segundo asesinato, haciendo que el pequeño bebiese alcohol para que quedase inconsciente, y después una de las hijas menores de Meras asesinara a ofreciéndole 30 apuñaladas, además de degollándolo y esparciendo su sangre sobre el altar de la Santa Muerte. Después Meras enterraría el cuerpo junto al de su vecina, y así después de un mes Meras cometería su tercer asesinato, al cual elegiría como víctima a su propio nieto, esto sin que supiera su hijo. Así Meras y otros integrantes de la familia haría lo mismo que le hicieron al niño anterior, lo emborracharon y después le proporcionaron 30 puñaladas.
También como los otros regaron su sangre sobre el altar, al día siguiente sería reportado como desaparecido y en la investigación se pudo ver que el último lugar que visitó fue la casa de Meras. Al llegar al lugar los oficiales mirarían todo el lugar y encontrarían al niño enterrado debajo de la cama de Silvia Meras. Así sería detenida y todos sus hijos confesarían en dónde estaban los otros cuerpos, los cuales junto con todas estas pruebas serían añadidos al caso de la secta de Nacozari. Después de 2 años, después de esto todos serían sentenciados a cadena perpetua, exceptuando a la hija menor de Meras ya que esta era menor y además se alegaría que ella no sabía lo que estaba pasando. Samuel Little desde niño siempre era muy violento ya que se peleaba en la escuela y además hacía bullying a sus demás compañeros. Este vivía con su abuela ya que sus padres no se hicieron cargo de él, su padre lo dejaría incluso antes de que naciera y su madre no se haría cargo de él por su trabajo. Ya este sería detenido en su adolescencia por pasar propiedad privada y sería llevado a una institución juvenil. A sus 20 trabajaría junto a su madre en un cementerio y después de unos años se iría a recorrer el país. En todos esos años Little seguiría un ciclo de hacer crímenes y ser liberado poco después. Entre sus crímenes estarían hurto, violación, abuso policial, hurto con armas entre muchos otros. Este comenzaría a entrenar boxeo en prisión, volviéndose muy bueno y en sus propias palabras el mejor del mundo, pero no seguiría sus sueños de ser boxeador ya que no tenía la disciplina ni el tiempo para ejercerlo. Este pasaría a el asesinato después de unas cuantas estadías en prisión, pero sus primeros crímenes no serían sentenciados a condena ya que siempre el jurado declinaba esta, pero en octubre de 1984 sería arrestado por el secuestro y abuso de Laure Barrios pero sería liberado. Un mes después se le encontraría con otra mujer a la cual este había golpeado y dejado inconsciente en el asiento de atrás de su auto. Por esto se le sentenciaría a solo 2 años ya que ambas mujeres sobrevivieron. Después de ser liberado Little se iría a Los Ángeles, en donde se presume que hizo más asesinatos. Ya en el 2012 sería capturado por vender estupefacientes y se le adjuntaría 3 asesinatos los cuales se pudo determinar que era él por su ADN. Así Little pasaría toda su vida en prisión, pero un ranger de Texas interrogaría a Little ganándose su confianza, haciendo que este confesara que había matado a más de 70 mujeres. Este además dibujaría a todas sus víctimas las cuales este estrangulaba, golpeaba y después dejaba en callejones o en contenedores de basura y por esto muchas de las familias de estas pudieron identificar si eran sus rostros. Por esto Little tendría más cargos y el 30 de diciembre del 2020 moriría por causas relacionadas con diabetes.